Amén. Bien, antes de, antes de predicar, ¿cierto? De compartir la palabra, la verdad es que me dio vuelta muchos mensajes y textos bíblicos me daban vuelta por la cabeza para predicar. Y al final Dios me puso algo para compartir con ustedes, ¿cierto? Y que este mensaje, ¿cierto?, pueda producir no miedo, sino temor en nuestros corazones. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero antes quiero bendecir al Señor, ¿cierto? Quiero cantar una canción. No soy cantante, pero amén. Así que hay una canción muy... Voy a tratar de... A ver. Amén. Si ustedes lo escuchan, yo canto bien, lo que pasa es que a veces me escucha mal. ¿Estamos? Pero bueno, quiero cantar al Señor. ¿Saben por qué? Porque uno tiene que utilizar todos los talentos que Dios a uno le ha dado. Porque si Dios te dio talento y no lo usas, Dios te va a pedir. Amén. Espero que
Amén. Que Dios bendiga esta linda alabanza. Amén. Amar aún en el sufrimiento, amar. Así nos amó el Señor. Dice que nos amó en el sufrimiento, nos amó en el dolor. ¿Y qué más? Y aún en la traición. ¿Sabe que a Jesús lo traicionaron? Así que damos gracias al Señor por ese amor incondicional que el Señor tuvo con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a la palabra. Quiero invitarles a compartir una palabra ahí en Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 5, perdón, capítulo 2, verso 4. Amén. Si la encontró, le damos lectura en el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Encontraron? Dice así la palabra del Señor. Ahí sentadito nomás para que la leamos atentamente. Capítulo 2, verso 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Amén? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, que me des la gracia para hablar de tu palabra. Quita toda intención humana, carnal, que es diabólica, sino que pueda hablar de tu palabra. Dame la gracia, Señor, porque si tú no me das la gracia, en vano, Señor, puedo hacer todo humanamente. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Bien, quiero hablar en esta noche, compartirle un mensaje, ¿cierto? Y quiero hablarles acerca de algo que Jesús, escúcheme, Jesús habló. Si hay alguien que habló de este tema, si alguien que fue el que más habló de manera extensa, fue Jesús. Y Jesús habló acerca de un lugar que hoy día se habla mucho y se predica muy poco, porque algunos predicadores por ahí dicen que no hay que hablar de esto porque hay que hablar del amor de Dios. Pero Jesús, si Jesús habló, yo voy a hablar lo que Jesús habló. Amén. Y Jesús habló de un lugar llamado, que es real, ¿cierto? La Biblia indica que hay un infierno. Amén. Hay un infierno en el futuro, ahora mismo, ¿cierto? Al cual se dirige mucha gente, se dirigen todos aquellos primero que rechazan a Jesús. Todos los que rechazan a Jesús tienen un destino y es un destino eterno, y ese destino eterno es el infierno. Amén. En primer lugar, quiero que entendamos algo. Si Dios nos habla de esto, y constantemente Dios nos está hablando, es porque debemos huir del infierno. ¿Estamos? Huir debido a ¿qué cosa? A la cantidad de advertencias que Dios nos hace a través de las Escrituras con respecto a este tema del infierno. Nuestro Padre eterno, ¿cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que el Padre eterno nos ama? Amén. Así que nuestro Padre no pierde el tiempo, escúcheme, no pierde el tiempo en palabrería. Así que todo lo que está escrito en la Biblia, de principio a fin, es palabra de Dios. ¿Estamos? Así que yo voy a procurar hablar palabra de Dios y no palabra de hombre. Así que Él hace que cada palabra cuente, que cada palabra valga, que cada palabra, ¿cierto?, es real y es verdadera. Por lo tanto,
debemos prestar mucha atención. Dice el Proverbio 13, verso 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Capítulo 28, verso 13, el libro de los Proverbios, dice la palabra de Dios, que el que teme el mandamiento, el que escucha la palabra, ¿cierto? Y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Así que, escúchame bien. Dios, dice la Biblia, que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Usted sabe que en el cielo, el primer pecado, ¿cierto?, no lo cometió Adán. El primer pecado lo cometió un ángel, querubín, protector, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Luzbel, o se llamaba, ¿cierto? La Biblia lo cataloga así, como un ángel, un querubín. Y un querubín, ¿cierto? Usted, dentro de los ángeles hay muchas categorías de ángeles. Están los ángeles, arcángeles, están serafines, están querubines. Y el querubín era un tipo de ángel que estaba para proteger, ¿qué cosa? El lugar más santo del cielo. Usted después en su casa van a encontrarlo en Isaías capítulo 14, verso 12, Ezequiel capítulo 28, verso 14, van a encontrar el origen de este querubín protector. Dice que este querubín un día se rebeló contra Dios en el cielo. Alguien me preguntaba por ahí, ¿cómo Dios permitiría que los ángeles que Él mismo creó se rebelaran contra Dios? Yo siempre les digo, y la palabra, tenemos que entender una cosa. Dios creó a dos seres morales. Cuando hablo de seres morales, estoy hablando de dos tipos de seres que Dios creó. Y seres morales se refiere a seres con voluntad. ¿Estamos? Con voluntad, con libre albedrío. Así que esos seres morales son los ángeles. Los ángeles tienen voluntad. Y también usted y yo, los seres humanos. Así que si alguien se pregunta por qué Satanás se rebeló contra Dios, es porque Dios creó un ser con voluntad. Todos los ángeles tienen voluntad. Por eso gran parte, quizás la tercera, cuarta parte de los ángeles se rebelaron contra Dios yendo en pos de este ángel que se rebeló. ¿Estamos? Entonces, y otros también decidieron no hacerlo y permanecer fieles a Dios. Dice la Escritura que todos aquellos ángeles que se rebelaron a partir de Satanás para abajo, bueno, Satanás es un nombre que este querubín protector va a adoptar cuando se rebela contra Dios. Porque hay dos palabras, la palabra diablo y la palabra Satanás. Diablo significa enemigo, Satanás significa adversario o significa acusador. Así que Satanás siempre te va a andar acusando. Cuando andes por ahí y le fume a un poquito ¿cómo le dice? La colita del diablo, por ahí escondido, Satanás te va a acusar. ¿Ya? No estoy diciendo que se vaya, no, pero ojo, escúcheme bien. Dice que Dios no perdonó a estos ángeles que se rebelaron, no los perdonó cuando pecaron. O sea que cuando se rebelaron, sino que los arrojó, dice, los arrojó. ¿A dónde? Los arrojó al abismo, dice. ¿Estamos? ¿Me siguen? Estaban en el cielo y del cielo los arrojó al abismo. Dice la Biblia que cuando Satanás pecó, dice que lo arrojó por tierra. ¿Por qué por tierra? Entonces aquí vamos a descubrir algo, vamos a entender algo. ¿Dónde está ese abismo al cual Dios arrojó a este Satanás o a este querubín? El abismo está ¿dónde? En el centro de la tierra. Si usted va al Evangelio de Lucas, después lo lee tranquilo, Lucas capítulo 16, versículo, ahí si no me equivoco, Lucas 16, los que tienen Biblia ahí si me ayudan ahí en la pantalla, 16, en el versículo, ¿cierto? Ahí nos habla del 19 delante, nos habla acerca de la historia del rico y Lázaro. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. O sea que el rico que murió, cuando dice alzó sus ojos, quiere decir que abrió los ojos y apareció en el infierno. Hades, hay dos palabritas, que es Hades y Seol, que significan lo mismo. La palabra Seol es una palabra en griego y la otra palabra es en hebreo, que significa, ambas significan infierno. ¿Estamos? Entonces dice que el rico murió y alzó sus ojos y despertó en el infierno. Entonces, después
dice la palabra, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿cómo estaba? Atormentado en esta, ¿qué? En esta llama. ¿Se da cuenta? Además de todo esto, y aquí atención, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Y en otra versión, esa palabra cima significa abismo. ¿Estamos? Entonces, hay un lugar donde todos los que morían antes de que viniera Cristo a la tierra, antes que Cristo viniera a la tierra, todos los que morían sin Dios, sin temor de Dios, en rebeldía, iban a parar ¿a dónde? Al infierno, a ese lugar, hacia Hades. Mas todos aquellos que morían en el temor de Dios no iban al cielo, sino que ¿dónde iban? A un lugar que se llamaba el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar, ¿cierto?, destinado para todos aquellos hijos de Dios que morían en el temor de Dios, esperando que en algún momento en el futuro viniera el Mesías y muriera en una cruz, y después de la cruz resucitara y ascendiera a los cielos, y ahí en ese lugar Jesús fue a preparar lugar para que donde Él estaba todos los demás estemos. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué quiero decirles con este texto? Quiero decirles que ¿dónde estaba el abismo? El abismo es un lugar, ¿cierto?, que está en el centro de la tierra. El infierno, que es el Hades, también está en el centro de la tierra. Está comprobado científicamente que en el centro de la tierra hay grandes cantidades de... ¿Cuántos escucharon hablar del núcleo de la tierra? El núcleo de la tierra es un estado de líquido donde la temperatura oscila entre los 6.000, 12.000 grados de temperatura. Por lo tanto, el infierno, ¿cierto?, se encuentra en el centro de la tierra. Tuviera mucho más tiempo, entonces explicaría todo con detalle, dibujos y textos bíblicos, pero más o menos para que ustedes entiendan. Existen 3 infiernos, escúchenme bien, existen 3 infiernos al cual los seres humanos, ¿cierto?, van, no a los 3. Escúcheme, cuando el hombre muere sin Cristo, sin haber aceptado a Cristo, el hombre va al infierno. Y va directamente, nadie pasa por un purgatorio, es mentira eso. La Biblia dice que el hombre muere y va al infierno sin Cristo. Así que el primer infierno es el infierno, donde van los hombres, donde en este mismo momento hay millones de personas que están en el infierno. ¿Me están entendiendo? Millones de personas están yendo al infierno. Cuando alguien muere en este día, cada 3 personas, miren, nacen 3 personas y mueren 4 personas todos los días, cada minuto. Por lo tanto, de las personas que mueren, imagínense la cantidad de gente que va al infierno, que pasan a una vida sin Cristo, una vida eterna de perdición, un infierno. Ahora escúchenme bien, el primer infierno es ese lugar, el Hades, del cual la Biblia en Lucas 16 habla. El segundo infierno es justamente el abismo. ¿Me siguen? Es el abismo, este lugar. Y el tercer infierno es el infierno donde va a ir el infierno, ¿cierto?, mismo, va a ser echado en un lugar que se llama el lago de fuego y azufre. ¿Estamos? Entonces, 3 lugares. El infierno es para los seres humanos que, aunque el infierno nunca estuvo preparado para los hombres, el infierno estuvo preparado para los demonios. Pero como el hombre siguió las ideas de Satanás y fue contagiado por el pecado, entonces los hombres sin Cristo van al infierno. Pero el abismo, escúchame bien, el abismo es un lugar preparado solamente para los demonios y para Satanás. Al abismo no va ningún ser humano, solamente demonios, como lo dice aquí la palabra del Señor, que fue arrojado al abismo, que fue un lugar preparado ¿para quién? Para los demonios y para Satanás. ¿Vamos? Pero después está al final de los tiempos, después del gran juicio del trono blanco, que es el juicio final, donde van a ir todos los hombres que están condenados por no haber aceptado a Cristo y por no arrepentirse de sus pecados, van a ir al lago de fuego y azufre.
El lago de fuego y azufre es un infierno mucho más grande, donde va a ser tomado el infierno, el abismo, los demonios, Satanás, los hombres van a ser tomados y van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre, que es el infierno más grande de todos. ¿Me estás entendiendo? Porque ahí dice, serán metidos a esas tenebrosas cavernas, reservándolos para el juicio. O sea que todos los que están ahí. Dice que tampoco perdonó, no solo no perdonó a los ángeles, también no perdonó, ¿a quién más? Al mundo antiguo. Al mundo antiguo cuando mandó el diluvio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Noé construyó el arca? Dice que fue un pregonero de justicia, que anunció, pero nadie creyó, nadie le creyó. Todos le decían el viejo loco. Y esa idea se repite hoy día. Porque cuando nosotros predicamos el evangelio, la gente se burla, la gente se ríe, la gente no hace caso. Y lo mismo que sucedió en el diluvio, es lo que está sucediendo hoy en día. La gente dice que no, que el evangelio es para los ignorantes, el evangelio es para los que no tienen estudio, el evangelio, ¿cierto? Dice un montón de cosas, pero la Biblia dice que el evangelio es para todos, por cuanto todos pecaron. Amén, hermanos. Así que, y por eso la Biblia dice que debemos evitar el infierno por la forma en que Cristo se refirió al infierno. Fíjese, lo llamó el castigo eterno. ¿Me siguen? El castigo eterno. Lo llamó las tinieblas de afuera. Lo llamó el lugar donde habrá llanto y crujir de dientes, el rechinar de los dientes. Lo llamó ahí en Mateo 13:42. Fíjese que todos los textos que estoy leyendo, ¿cierto? Mateo 13:42 son palabras de Jesús. Dice, y lo llamó el horno encendido, lo llamó el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:41 lo llamó un lugar donde el gusano, dice, de ellos no muere. El gusano nunca muere, el fuego no se apaga. Jesús está diciendo todas estas palabras. Y como leímos ahí en Lucas, ¿cierto? Lo describió como un lugar. Escúcheme bien, esto es importante. Cuando leímos Lucas 16, 19 en adelante, Jesús, voy a explicarle algo. En la Biblia hay dos tipos de cosas que nosotros leemos. Hay algo que se llaman las parábolas. ¿Cuántos escucharon hablar de esa palabra? Parábolas. ¿Sí? Las parábolas. Las parábolas son ilustraciones. ¿Estamos? Que Jesús usa ilustraciones para enseñarnos una verdad. Pero después están las historias. En las parábolas, nunca, jamás, nunca en una parábola ustedes van a encontrar un nombre propio. O sea, un nombre de alguien, de una persona. Nunca en una parábola no hay nombres propios. Y esta historia de Lucas 19, ¿aparece nombre o no aparece nombre? ¿Cuál es el nombre que aparece? Lázaro. Y si aparece un nombre propio es porque no es una parábola, es una historia real. ¿Me explico? Es una historia real, no es parábola, es una historia real. Así que ya aquí en esta historia Jesús está diciendo algo muy importante. Habla del infierno, dice que en este lugar tenemos algo que se llama conciencia. ¿Estamos? Conciencia, hay conciencia. O sea, la conciencia en el infierno no se pierde el uso de las facultades. La conciencia no se pierde. Tiene conciencia, tiene memorias. ¿Qué dijo el rico? Manda a la tierra, ¿a qué? A que le hablen, ¿a quién? A mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía? 5 hermanos. O sea, ¿tenía conciencia o no tenía conciencia? Sí, usted, así que la gente que dice, me mato, no importa que vaya al infierno, se van a caer los problemas, es mentira. Jamás se te olvidarán tus problemas. Jamás, jamás. Así que Cristo dijo que en el Hades el rico levantó los ojos y vio de lejos ¿a quién? Vio a Lázaro. Y él mismo, fíjese lo que dice el verso 19 al 31, dice que él mismo, el rico, dice que levantó los ojos y él se encontró ¿en qué? En agonía y en tormento. En agonía y en tormento, eso es lo que dice. O sea, tenía facultades ¿para qué? Para hablar. Tenía facultad, así que en el infierno, amigo, se habla.
Así que alzó la voz y dijo, llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí. ¿Qué más hay? Si él dijo, ten compasión de mí, ten compasión. ¿Qué más hay? Emociones, sentimientos, dolores. Así que en el infierno hay emoción. Dice, ten compasión, ten misericordia, y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Refresque mi lengua. Ahora mismo yo estoy predicando y se me seca la boca. Ay, un vasito de agua fresca. Qué rico. Perdonen ustedes. Eso le pasaba. O sea, ¿qué tenía? Tenía sed. O sea, no se pierden los sentimientos, no se pierden las emociones. Y le dice que moje, refresque la lengua, porque estoy, dice el texto, sufriendo mucho en este fuego. Estoy sufriendo en este fuego. ¿Me está entendiendo? ¿Qué más tenía? Recuerdos. Dijo, entonces ruego que mandes a la casa de mi padre. Primero se acordó que tenía papá. Así que en el infierno uno se acuerda que tiene papá, que tiene mamá, que tiene hermanos, que tiene tíos, que tiene amantes. También se acuerda. Así que cuidado con las amantes. También se acuerda que tenía amante, pero no le va a servir de nada el amante. Amén, hermanos. Para que advierta a mis 5 hermanos. Se acordó que tenía mamá, que tenía padre, que tenía 5 hermanos, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, imagínense. O sea, esas son palabras de quién. Escúcheme. Ese niño es pentecostal. Dejen que grite, no, que haga lo que quiera. Más vale que esté aquí, ¿cierto? Que crezcan en la iglesia. Así que son palabras de Jesús. ¿Estamos? Por eso yo estoy tratando de predicar lo que la Biblia dice, los textos de la Biblia. No estoy tratando de explicarlas con mis propias palabras, pero el infierno consiste esencialmente en una cosa. ¿Qué es lo que es? En la separación de Dios. El infierno es separación, es como desterrarlo a uno de la presencia de Dios. Y Dios, escúcheme bien, cuando hablamos de Dios, no solo estoy hablando de un término religioso, estoy hablando de la presencia de Dios, estoy hablando de todo lo que es bueno, lo que es alegre, lo que es justo, todo lo que es positivo, todo lo que es bueno. Ahí no existe nada bueno, en el infierno no existe nada bueno. Cristo nos ha dicho lo suficiente para que nosotros creamos lo que las Escrituras dicen. ¿Por qué? Porque Él quiere separarnos de este lugar del infierno, porque hay que evitarlo. ¿Me está entendiendo? Y no solo evitarlo usted tiene que evitárselo a otras personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente no vaya para... Imagínense, el rico que se fue al infierno se convirtió en evangelista. Ahora era evangelista en el infierno. ¿Por qué? Porque ahora quería que le fueran a predicar. Vayan a predicar. ¿A quién? A mi papá, a mis hermanos. Ahí uno, todo lo que no pudo hacer, todo lo que no hizo en la tierra, va a querer hacerlo en el infierno, pero lamentablemente ya es tarde. Amén, hermanos. Así que Jesús es quien habló del infierno y habló cosas terribles. Le dijo a los hombres que huyeran de ella, del infierno. Y que mire Jesús. Hay una palabra, ¿cierto? Si no me equivoco, en Marcos 9:47. Jesús dijo esto, mire. Si tu ojo es ocasión de caer, si es necesario antes de caer, antes de tan terrible situación, quítalo de ti. ¿Qué quiso decir Jesús? Arranca un ojo si era necesario antes de tener, ¿cierto?, que ir a un lugar tan terrible. ¿Qué cosas nos mandan al infierno a la gente? Es el pecado. Por eso Jesús dijo esto: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto esto es lo que dijo Jesús, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos buenos al infierno. ¿Quién habló de eso? Jesús lo dijo. ¿Y de qué habló? De los ojos. Habló del infierno. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús está utilizando las palabras que describe aquí en este texto, ¿cierto?, para evitar que la gente, ¿cierto?, pueda ir a este lugar de tormento, para ir a este lugar de ira. ¿Me está entendiendo?
Ahora, otra cosa. Debemos evitar ir al infierno por otra razón. Escuche bien. Hay otra razón por la cual nosotros debemos evitar ir al infierno. ¿Sabe cuál es? Es por el precio que Jesucristo pagó. Jesucristo pagó un precio para salvarnos. O sea que la vida eterna, que evitar ir al infierno tiene una solución. Tiene la solución, y esa solución es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso debemos entender, hermanos, con el corazón, tomar conciencia de que si nosotros o todas aquellas personas que han creído en Jesús, no debemos tomar en vano el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que Él murió justamente para evitarnos este destino. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que el cielo no habría, ¿cierto?, sacrificado a Jesús. El cielo no habría sacrificado a Jesús por nosotros si no fuera real que el infierno existe. ¿Me están escuchando? Así que debemos evitar el infierno porque Dios creó al hombre. ¿Sabe para qué? Dios no creó al hombre para el infierno. Dios creó al hombre y a la mujer para Él. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos creados por Él y para Él. Así que usted y yo somos propiedad de Dios. Si hemos aceptado a Cristo, somos propiedad del cielo, somos propiedad de Dios. Así que debemos evitar el infierno porque Dios nos creó para Él. ¿Me está entendiendo? El infierno fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero si insistes y si la gente insiste en rechazar a Jesús, en rechazar a Cristo, ¿qué va a suceder? Si la gente insiste en rechazar al Señor, entonces la gente elegirá y está eligiendo, ¿qué cosa? El destino para pasar una eternidad, no solo en el infierno, sino en el infierno o en el lago de fuego y azufre con el diablo y con sus ángeles. ¿Me están entendiendo? Así que el infierno consiste ¿en qué cosa? En la separación. ¿De quién? En la separación de Dios. Separación de Dios. Por eso la Biblia tiene otras terribles descripciones concernientes, ¿cierto?, a la terrible condición en la que el alma sin Cristo se encuentra la muerte y la muerte segunda. Porque la muerte primera es la separación de su alma con su cuerpo. ¿Estamos? Pero sigue vivo. La muerte significa separación del cuerpo con su alma. El cuerpo, cuando usted muere, su alma queda viva, sigue vivo, usted mismo sigue vivo, porque su alma es semejante a su cuerpo, es la misma imagen. Por lo tanto, usted sale de su cuerpo y usted sigue vivo, se mueve, camina, tiene conciencia, siente todo. El cuerpo queda ahí, dormido, hasta la resurrección. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, la segunda muerte es la muerte de esa alma que salió del cuerpo, que se mueve, que siente y todo eso. Es la muerte, esa segunda es la muerte de su alma, que es la separación eterna de Dios. Nunca más Dios con el hombre, con el alma del hombre. Por eso la Biblia dice toda alma que pecare morirá. Amén. Entonces, la Biblia nos habla, ¿cierto?, de situaciones terribles, que la vida sin Cristo encontramos la muerte segunda. Sin embargo, la gente suele prepararse para todo. ¿Se fijó? La gente se prepara para todo, excepto para la muerte. Excepto para la muerte. Hoy día en la tarde, escuchaba a un predicador que le hablaba a dos jóvenes. Y le hablaba justamente acerca de la vida eterna. Y los jóvenes se rieron. Dijo, no creemos en esas cosas. En ese momento en que el predicador terminó de hablarles, tomaron sus motos y se fueron. Y se fueron por una calle, por una ruta que no estaba pavimentada, era solamente tierra. Y uno de esos jóvenes
se desbancó, hermanos, cayó en la moto, se mató, la cabeza le quedó en el casco. Y el otro, cuando vio eso, quedó atrás, no paró con la moto, se acordó de lo que hace ratito atrás el predicador les había estado hablando. ¿Y sabe qué más sucedió? Ese joven llegó a la iglesia donde estaba el predicador destruido y le dijo al predicador que su amigo había muerto. Le dijo: toma asiento. Y el predicador dijo lo siguiente: yo le estoy hablando del infierno y ustedes hoy día se dan cuenta que lo que le sucedió a este joven hace un ratito atrás, después que le estuve predicando, esa experiencia es una ilustración de la realidad y de la verdad de la palabra de Dios. Amigos, hermanos, el infierno es tan real como el cielo. El infierno es tan real como el cielo. El infierno es tan real como este momento que estamos viviendo. ¿Cuántos se tocan el? Mire, tóquese la cara. Tóquese la cara. ¿Se siente la cara? ¿Se la siente? ¿Sí? ¿Se la siente? ¿Sí? Tóquense así la frente. ¿Qué sienten? ¿Transpiración? ¿Sí? Eso no es nada. Eso no es nada. Amén. Así que debemos prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Nos preparamos ¿para qué? En la vida nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para la educación, nos preparamos para el negocio, nos preparamos, ¿cierto?, para una carrera, nos preparamos para casarnos, para tener hijos, nos preparamos para la vejez, la jubilación, nos preparamos para todo, excepto para este momento. Excepto para el momento de morir. Pero la Biblia dice que está establecido que los seres humanos, que usted y yo, tengamos que morir solo una vez y después viene el juicio. Eso dice la Escritura. Pero la gente hoy día quiere ignorar algo que no se puede. Quieren ignorar ¿qué cosa? La muerte. La muerte es algo que no se puede ignorar. Pero todos deberán afrontarla. Amén. Un día todos deberemos afrontar la muerte. El príncipe, el rey, el campesino, el tonto, el filósofo, el sabio, el profesional, el que no es profesional. La muerte no conoce nivel social, estatus, no conoce edad, no conoce absolutamente nada. Cuando la muerte llega, la muerte llega. Amén, hermanos. Y después de la muerte, escúcheme bien, y después de la muerte hay una cita. ¿Cuántos alguna vez fueron a alguna cita? ¿Ah? Los que estuvieron de novio alguna vez. ¿Se acuerda, hermano Daniel? ¿Tuvo cita alguna vez? ¿Se acuerda o no se acuerda? Hay que acordarse, no hay que olvidarse. ¿Ah? Cita, vamos a una cita. Te invito a comer un pancho. No sé qué habrá invitado a comer usted. Los que tienen plata invitan a una cena. Los que no, un pancho. Pero al final es una cita, ¿sí o no? Entonces, todos tendremos una cita en el día final. Todos los que hayan ignorado deliberadamente, escúcheme, todos los que hayan voluntariamente hayan desechado esta cita, todos aquellos que hayan desechado a Dios durante su vida, serán desterrados, serán echados, serán apartados de la presencia de Dios. Amén. Ahora, si estamos alejados, porque podemos estar cerca pero lejos. Amén. Si estás alejado de Dios y no tienes una relación íntima, personal con Jesucristo, en muchos sentidos, mucha gente, hay una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Dice así, escúcheme bien. Hebreos, capítulo 2, verso 3, dice: ¿cómo? Es una pregunta, yo quiero que usted la responda, si es que encuentra respuesta. La pregunta dice: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que cada uno debe responderse. Así que quiero decirles, no fuimos hechos para el pecado. ¿Estamos? Usted es templo del Espíritu Santo.
No fuimos hechos para el pecado, no fuimos hechos para ser esclavos. Si hay cosas que nos esclavizan, si hay cosas que nos atan, terminamos siendo esclavos de aquello que nos ata. Pero no fuimos hechos esclavos, fuimos hechos para la vida, fuimos hechos para el gozo, para la paz, para la felicidad, para el amor, para el cielo. Fuimos hechos para Dios. Cristo es el camino. ¿Me está entendiendo? Él es la verdad, Él es la vida. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, escucha, el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida eterna, sino la perdición eterna. Sino que permanecerá, dice la Escritura, va a permanecer bajo el castigo de Dios, bajo el juicio, bajo la ira. Amén, hermanos. Por eso, ¿qué hay que hacer cada día? Renunciar al pecado, arrepentirnos cada día de nuestros pecados, recibir a Cristo como nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? Capaz que todos los que estamos aquí somos cristianos. Capaz que todos los que estamos aquí somos de Cristo, ¿cierto? Pero quiero decirle algo. Aceptar a Cristo no es una decisión que nosotros hicimos una sola vez en la vida. Capaz que alguien aceptó a Cristo en una campaña, en una reunión, en una oración. Lucas Lucas dice, si alguno, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerda? ¿Qué más dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que seguir a Cristo es una decisión de ¿cuándo? De cada día. ¿Sabe por qué? Esto lo repito siempre y no me canso. Porque cada día usted y yo tendemos a flaquear. Cada día usted y yo tendemos, como se dice vulgarmente, a tirar la esponja. Cada día nosotros tendemos, ¿cierto?, a tirar todo por la borda. Cada día estamos tentados, seducidos a no seguir más en el camino del Señor. Porque Dios exige mucho, muy difícil. No, yo no puedo dejar. No, hermano. Porque el que agrada a Dios, agrada a Dios. Pero el que no agrada a Dios, agrada a los hombres. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me está entendiendo? Entonces, tenemos que velar por no ir a este lugar. Ahora quiero decirle una cosa. En este momento necesitamos nosotros tomar conciencia de esto. Quizás usted, si aceptó a Cristo, usted no va a ir al infierno, porque los que están en Cristo, Dios los libra de la ira, del juicio. Pero hay muchas personas, y entre esos familiares, amigos, vecinos, que si usted y yo no les predicamos la palabra, ellos no tienen a Cristo, el día de mañana irán a ese lugar de tormento. Y ahí ocurrirá todo lo que acabo de hablar. Ahora, algo más. ¿Usted sabe cuál será el peor y más terrible tormento de alguien que va al infierno? ¿Cuál será el terrible tormento? ¿Qué será lo que más se recordarán? Porque se van a acordar. ¿Se acuerda? Que se acuerda la gente del infierno. ¿Sabe de qué se van a acordar? Y aquí en Chilecito muchos se van a acordar del chileno. En el infierno, ese chileno que predicaba, porque muchos decían, el chileno. Ese me predicó y yo me reí, no le hice caso. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué? Y ahí voy a estar la cara, y me van a tener la cara ahí. Así me van a ver. ¿Por qué? Porque lo que los va a atormentar es que escucharon el Evangelio y no obedecieron. De hecho, el rico, ¿sabe qué lo atormentó? O mejor, ¿por qué el rico estaba en el... Ojo, el rico no estaba en el infierno porque era rico. Porque algunos creen que los ricos se van al infierno y los pobres al cielo. No, muchos ricos se van al infierno y muchos ricos también van a entrar al cielo. Y muchos pobres se van a ir al infierno y muchos pobres van a entrar al cielo también. Pero el rico no se fue porque era rico.
ahí hay una palabra clave. Porque cuando Abraham le dijo, en la tierra, ¿se acuerda cuando dijo, manda para que les prediquen a mi hermano? Y Abraham le dijo, allá, ¿a quién tienen? Allá tienen a los profetas. ¿Y qué más dijo? ¿Alguien más? ¿Quién más? A Moisés y a los profetas. A ellos, óiganlos. ¿Y quién era Moisés? ¿Qué representaba? La ley de Dios, la palabra de Dios. Y los profetas son los que anunciaban el mensaje. Hoy tenemos esas dos cosas. Tenemos la ley de Dios, que es su palabra, y tenemos a los profetas, o tenemos, mejor dicho, a los predicadores, a los que anuncian el evangelio. A esos tienen que, en la forma, no va a venir Cristo, un ángel, a aparecérsele para predicarle el evangelio. Tienen que creer a tu predicación, a mi predicación, tienen que creer. Si no, ¿y cuál fue el problema? Cuando Abraham le dijo, allá tienen a Moisés y a los profetas, ¿qué dijo el rico? Una sola palabrita corta, dijo, no. Ahí está el problema de detalle. Por eso el rico se fue al infierno. Porque dijo no. ¿A quién? A Moisés y a los profetas. ¿Me entiendes? Le dijo no. Y mucha gente hoy día va al infierno. Escúcheme bien. La gente no va al infierno por su pecado. Porque el problema del pecado está resuelto. ¿Dónde está resuelto? En la cruz. Entonces, ¿por qué la gente va al infierno? Porque le dice a Jesús no. Porque rechazan a Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la gente hoy día va al infierno. La gente rechaza al Señor. ¿Por qué? Porque le dice no. ¿Cuántos le hemos dicho sí al Señor? Cada vez que rechazamos una cita con el Señor, le estamos diciendo no. El Señor hoy día, ahora mismo, nos citó acá. ¿Usted cree que las reuniones son inventos de hombres? No. Hebreos capítulo 10, verso 24, 25 dice que debemos congregarnos. Algunos tienen por costumbre no congregarse, porque cuando nos congregamos nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es un plan de Dios. Es una cita. Congregarse es una cita con el Señor. Así que nunca podemos decir, a Dios no podemos decirle, ¿cómo? No. Hermano, tenemos que orar. No. Hay que estudiar la palabra, el discipulado. No. Hay que trabajar en la obra del Señor. No. Los no. Cuando el Señor dijo sí. ¿Cuántos están dispuestos a vivir y a morir por el Señor? Muchos dirán no. Pero Jesús, cuando necesitamos que Cristo muriera por nosotros, ¿qué dijo Jesús? Sí, estoy dispuesto. Me gusta recordar esta palabra. Me gusta, no sé, me marcó esto. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo, semejante, es igual a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos? A tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Yo les pregunto, ¿cuánto aman a Dios? De verdad, ¿cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman a Dios? Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto aman a su prójimo? Porque si usted no ama a su prójimo, que es semejante a amar a Dios, en el fondo, si no ama al prójimo, no está amando a Dios. No, si yo amo a mi prójimo, bien. ¿A cuántos le predicaste hoy día? Amor no es un sentimiento, esas palomitas, el estómago. Amor es algo sacrificial, es hablarle al prójimo para que no vaya al infierno. ¿Me entiendes? Hablarle al prójimo. Y la verdad,
como decía hace un tiempo atrás, ese mandamiento, amarás al Señor, nadie lo pudo cumplir. Nadie. Ni siquiera David. ¿Se acuerdan? Ni siquiera David, que era el hombre más conforme al corazón de Dios, lo pudo. Hasta ese le falló a Dios. O sea, nadie pudo cumplir el mandamiento. Entonces, quiero terminar con esto. Cuando Dios pidió de ustedes, pidió que cumpliéramos ese mandamiento de amar a Dios, de amar al prójimo, y nadie lo cumplió. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Como ustedes no pueden cumplir ese mandamiento, como ninguno puede amarme con todo su corazón, con toda su fuerza, como dice 1 Juan capítulo 4 verso 10, porque en esto consiste el amor, no en que ustedes me amaron a mí, porque ustedes no pudieron amarme a mí, sino que en que yo los amé a ustedes. Entonces dice el Señor, en otras palabras, ese texto es como decir, como ustedes no me aman, como ustedes no pudieron cumplir, entonces ahora yo voy a cumplir ese mandamiento, dice el Señor. Entonces yo los voy a amar con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo. ¿Pueden entender eso? ¿Pueden entender ese amor de Dios? ¿Cómo me amó? ¿Dónde está? A ver, que no lo veo. Jesús en la cruz. Él fue la muestra de ese amor. Amén. ¿Amas a tu prójimo? ¿De verdad lo amas? Porque lamentablemente, si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Porque así lo dijo el Señor. Así como a tu prójimo, como a ti mismo. Y varias cosas. Si no amas a tu prójimo, primero, no amas a Dios y tampoco te amas a ti mismo. Porque si no amo a mi prójimo, es porque no me amo yo. Amén. ¿Usted ama a su prójimo? ¿Ama al que está al lado suyo? ¿Es capaz de hacer lo que Jesús dijo? ¿De perdonar? Si no somos capaces de perdonar, no amas a Dios, no amas a tu prójimo y no te amas a ti mismo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, bueno, apacienta, cuida a los corderos, cuida a las ovejas, cuida a los corderos. Después Jesús le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo, entonces cuida a los perros. Por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dijo, bien, si me amas, cuida mis corderos, mis ovejas. Si tú amas a Dios, cuida el corazón de tu prójimo. Cuida el corazón de tu hermano, de no ofender, de no dañar. Porque cuando lo haces, estás haciéndolo a Dios. Por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Amén. Pero ese amor del cual Jesús estaba hablando era de un amor ágape, de un amor sacrificial. Amor ágape, amor de Dios, amor sacrificial. Por eso perdonar no es fácil, es un sacrificio. Porque a mí no me dan ganas de perdonar, al contrario, me dan ganas de agarrar los cogotes. No es fácil. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Jesús le estaba hablando del amor ágape, del amor sacrificial. Y Pedro respondió con otro amor, porque el amor con que Pedro responde, ahí esa palabrita, es la palabra filio. Filio significa con amor, no con amor sacrificial. Es como que Pedro está respondiendo, Señor, tú sabes que te aprecio. Tú sabes que me caes bien. Y eso es lo que Pedro está respondiendo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te tengo buena, que me caes simpático. Eso está diciendo. Pero Jesús no estaba predicando eso. Jesús estaba preguntándole si me amas con amor ágape, con amor sacrificial, con amor de esfuerzo, de sacrificio. Perdonar de verdad. Amén. ¿Cuántos aman con amor ágape?
con amor sacrificial, perdonar de verdad. Perdonar a veces duele, pero es con sacrificio. No es el amor filio, no es el amor emocional, es amor superficial. Entonces, si amamos a Dios, ¿me entiendes? Si amamos a Dios, así con ese amor tienes que amar a tu prójimo. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. ¿Cuánto hemos entendido la palabra? Bendito Dios. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. La palabra de Dios es para oírla. La palabra de Dios es para reflexionarla. Tu palabra dice que cuando venimos a tu casa, una cosa, dice el salmista, una cosa he demandado y esta buscaré, que pueda yo estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de tu santidad y para inquirir en tu palabra. Así que hemos adorado tu nombre en la adoración, en la alabanza, pero ahora es tiempo de inquirir. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar, es tiempo de que esta palabra haga vida en nosotros. Te amamos, Señor. A veces me cuesta amarte. Me cuesta amarte porque me cuesta amarme a mí mismo y porque me cuesta amar a mi prójimo. Me cuesta perdonarlo, como tú me perdonaste. Pero tu palabra dice que si nosotros no perdonamos, tampoco tú nos perdonarás, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, que esta palabra haga vida en nosotros. Que esta palabra haga vida en nosotros. Si tienes que perdonar, entonces tienes que perdonar. Si hay alguien en esta noche que tenga quizá, no sé, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a sus hijas, si quiere expresarle, el Señor te dice: ¿me amas? Pero de amor sacrificial. Tú sabes, y no voy a hacer ni un llamado ni nada, tú sabes si Dios te habló, si Dios te ministró en esta noche con la palabra. Pero el amor es sacrificial. La pregunta de Jesús es: ¿me amas? Es una pregunta del amor con sacrificio, sacrificial. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra. Bendícenos y que esta palabra, Señor, fluya en nosotros. Queremos primeramente pedirte perdón a ti, Señor. Yo te pido perdón porque muchas veces no he amado a mi prójimo y es porque no me he amado a mí mismo y no te he amado a ti. Por eso, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que esta palabra produzca vida en nosotros. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga la palabra. Amén. Tomen asiento.